Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: yo soy, o bien el momento está cerca. No vayan detrás de ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan miedo, porque esto tiene que ocurrir primero, pero al final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo esto, van a echar mano sobre ustedes, los van a perseguir entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los van a hacer comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan el propósito de no preparar la defensa de ustedes, porque yo les voy a dar palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ninguno de vuestros adversarios. Y hasta sus padres, parientes y hermanos y amigos los van a traicionar y matar a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de la cabeza de ustedes perecerá. Con la perseverancia van a salvar vuestras almas. Palabra del Señor. Domingo 33 del tiempo ordinario, ciclo C. El tema de estos últimos domingos del tiempo ordinario, antes del Adviento, es el fin del mundo. En el Evangelio de hoy se nos muestra cómo los judíos tienen toda su seguridad espiritual puesta en el templo, considerado algo así como algo seguro de que aferrarse en el momento supremo de la prueba. También nosotros fácilmente podemos colocar nuestra seguridad en cosas religiosas, entre comillas, pero de modo mágico: medallas, imágenes, rosarios, colgados en la pared, muchas veces más que rezados, el agua bendita, pero todo esto sin conversión interior, sin humildad de corazón y sin la gracia de Dios en el corazón, como inmersos en una dorada mediocridad espiritual. La respuesta de Jesús a los judíos es lapidaria: no quedará piedra sobre piedra. Esto los dejó helados seguramente. También los profetas apostrofaron duramente esta seguridad puesta en el templo como en un objeto mágico, más con superstición que con auténtico espíritu religioso. También vale entonces para nosotros este llamado de atención acerca de poner la propia seguridad en cosas exteriores, sin un corazón que busca sinceramente cumplir la voluntad de Dios como Él quiere y la Iglesia enseña. Pues en este caso tendríamos una religión de amuletos, que poco o nada sirve en cuanto a seguridad espiritual se refiere. ¿Estaríamos más seguros entonces si supiésemos la fecha del fin del mundo? Así podríamos prepararnos. Los discípulos lo preguntaron enseguida: ¿cuándo será? ¿Qué señales habrá? Es una preocupación de muchos. Para no pocas sectas, una obsesión enfermiza y enfermante. No faltan oportunistas que explotan este tema según los acontecimientos se prestan para hacerlo. Cuando se da el cambio de siglo o el cambio de milenio, algún cataclismo, el atentado a las Torres Gemelas, otras situaciones particulares. El Señor lo dice claramente: nadie lo sabe, solo el Padre Eterno. Y Jesús dice más: si algunos dicen que lo saben, no vayan detrás de ellos. Jesús no da la fecha y nos manda desconfiar de los que dicen saberla. Las sectas, los PAES, los pastores truchos, astrólogos, parapsicólogos y todo ese trucherío religioso que anda dando vueltas. No escucharlos, dice el Señor. Frente a la tentación calculadora y mezquina de conocer el día del fin del mundo por curiosidad o para retrasar hasta ese momento la conversión y la adhesión incondicional a Dios, se impone una actitud de verdadera religiosidad y de coherencia entre fe y vida. Jesús, sin ser preguntado, previene sobre otra actitud equivocada: el confiar demasiado y poner la propia seguridad en cualquier cosa de este mundo. La ciencia, la técnica, los progresos impensables que se dan a todo nivel pueden deslumbrarnos y hacernos creer que podemos construirnos un paraíso aquí abajo. El Señor nos recuerda otros signos de nuestro mundo: guerras crudelísimas, revoluciones incesantes, terremotos que destruyen todo en un momento, epidemias viejas como el cólera o el ántrax
y otras nuevas, peores aún, como el SIDA, el hambre, el espanto, el terrorismo internacional, etc. Una mirada a la historia universal nos muestra que esto no ocurre solo hoy, sino que siempre, más o menos, ha sido así la historia del hombre. Por ende, el mundo no puede ofrecernos ninguna seguridad. Más aún, hemos hecho tantos progresos, entre comillas, que cada día mueren de hambre más de 33.000 niños, sin que nadie llame la atención internacional sobre eso. Lo mismo que tantos progresos, entre comillas, lejos de ahuyentar para siempre la amenaza de la guerra, nos ponen ante la certeza de que una guerra mundial en la que se utilizasen todos los recursos bélicos existentes podría amenazar incluso la supervivencia misma de la especie humana, si se diese una tercera guerra mundial. Pero la tentación más sutil de todas, y por eso la más terrible, está en pensar que el ser cristiano es lo mismo que tener un seguro de vida contra todo riesgo, y por lo tanto todo tiene que salir perfectamente bien. Y por eso vienen las sorpresas y protestas cuando vemos que las cosas no son así. ¿Cómo es posible que esto me pase a mí, que soy tan cristiano, tan practicante, tan creyente, etcétera, etcétera? Hoy Jesús es bien claro con nosotros y lo que nos anuncia es la persecución. Serán detenidos, perseguidos, entregados y encarcelados. Así le ocurrió a él, así a los apóstoles, así a los mártires de los primeros siglos y de hace un par de semanas. Y este es, en mayor o menor medida, el camino de todos los cristianos. Las persecuciones no son sólo de la época del Imperio Romano, existen también hoy. Algunos son perseguidos abiertamente, con cárcel, torturas, muerte. No estoy hablando de modo figurado o exagerado. No estoy ni siquiera añadiendo un poco a lo que ocurre cada día. Esto ocurre hoy, en nuestros días, en países donde los cristianos son una minoría no respetada. Situación está muy común allí donde los musulmanes ejercen el poder de modo fundamentalista, como en Afganistán, en Pakistán, en Sudán, en la India, etc. Otros experimentamos una persecución más sutil, críticas, calumnias, burlas, marginaciones, desprecios, discriminaciones, los matrimonios, los novios, los universitarios, los cristianos de misa dominical, cada uno es como probado con una persecución sutil pero insidiosa. Se nos rodea también de tentaciones para que el cristianismo se enfríe y se debilite. De una u otra forma se trata de hacer desaparecer al cristiano. Porque el verdadero cristiano molesta. El Señor no nos ofrece en este campo ninguna seguridad. Incluso se nos dice que hasta nuestros seres más queridos pueden llegar a conspirar contra nuestro compromiso cristiano. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero finalmente Jesús mismo termina diciendo cuál debe ser nuestra única seguridad frente a la vida y frente a la muerte, frente al mundo y al fin del mundo. Nuestra única seguridad consiste en saber que estamos en manos de Dios, nuestro Padre. Tanto es así que ni siquiera tenemos que preparar nuestra defensa, y menos aún vivir a la defensiva. Porque siendo hijos del Padre Eterno, el Espíritu Santo habita en nosotros y nos llena de sabiduría divina. No preparen su defensa, porque yo mismo les daré palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza, nos dice el Señor. En esto consiste entonces la auténtica fe, en tener confianza solamente en Dios, sabiendo que estamos en sus manos, que Él cuida de nosotros. Frente a tantos que hinchan con el fin del mundo, recordemos las palabras de Juan 23. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que el buen Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. El Evangelio de hoy parece muy exigente, y lo es. Se nos exige abandonar cualquier seguridad que no sea la única que es realmente segura, la fidelidad de Dios hacia nosotros y nuestra respuesta para con Él. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero si Dios es un Padre tan bueno, ¿por qué permite que estas cosas sucedan a sus hijos? Nos lo dice Jesús en el Evangelio de hoy. Todo esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Nuestro modo de vivir, nuestra conducta, nuestra actitud frente a todas las cosas que la vida nos presenta, especialmente las adversidades, las pruebas y todas aquellas cosas que ponen a Dios y a su bondad en el banquillo de los acusados, son la mejor oportunidad para testimoniar la presencia incondicional de Dios en nuestra vida y nuestra incondicional adhesión a Él,
aferrándonos a Él como quien se aferra a una roca en medio de una tempestad, cuando todo se mueve alrededor, y cuando las cosas que nos parecían más inconmovibles también se derrumban. Con la perseverancia ustedes se salvarán. Con María Santísima en la Anunciación y en la Pasión, con su misma fe y con su misma perseverancia, con su misma adhesión y con su mismo amor, también nosotros queremos permanecer en el Señor y en Él esperar. Amén.